términos, digamos, oficiales de la psiquiatría, así, digamos, desde el punto de vista hegemónico, y me estoy refiriendo al DSM-4, no al Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, y al CIE-10, la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales. El autismo estaría dentro de un rubro general que son los trastornos de aparición en la infancia, niñez y adolescencia. Allí hay una subcategoría que son los trastornos del desarrollo, y allí está el trastorno autista, ¿no? Está el trastorno autista, síndrome de Rett, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y el trastorno del desarrollo no especificado. Esos rubros pues conforman los trastornos de aparición en la infancia, niñez y adolescencia, ¿no? Para la psiquiatría. Y está caracterizado, ya centrándonos en el autismo, pues en varias alteraciones, ¿no? Y cuando, pues ya sabemos, hablamos de alteraciones, nos estamos refiriendo no precisamente a la especificidad del niño o la niña que tenemos enfrente, sino nos estamos refiriendo a la norma estadística, ¿no? Entonces tendrían dificultades en el área de la comunicación, de la socialización, de la conducta, ¿no? Son niños que pues en el área del lenguaje, bueno, pues podría decirse que no han entrado a ese ámbito del discurso, del habla, ¿no? Porque desde el psicoanálisis sí están en el lenguaje, sí están en lo simbólico, pero en términos prácticos, en términos de utilización del lenguaje, no están allí. Hay muchísimas variaciones, ¿no? muchísimos matices en el autismo, porque hay niños autistas que sí hablan, o sea, sí usan el lenguaje. Muchas veces invierten los pronombres, ¿no? En lugar de decir tengo sed, ¿no? Dicen tienes sed, invierten el yo, que ahí otra vez aparece el asunto. Invierten la primera persona por la segunda, ¿no? Y cuando hay más gravedad en el caso, entonces utilizan el impersonal, la tercera persona, pues, ¿no? Tiene hambre, ¿no? Tiene hambre, o sea, no hay alguien ahí en el discurso. O sea, ¿quién tiene hambre, pues? Entonces hablan así, algunos que son más graves. Y hay más graves aún, ¿no? Cuando hay mutismo, cuando no hablan, ¿no? O incluso pues, utilizan algunas glosolalias, ¿no? O en términos generales balbuceos, o utilizan señas o gestos para comunicarse, ¿no? Normalmente con una persona o un grupo muy pequeño de personas, pues que son los familiares, ¿no? Como si hubiese un lenguaje privado donde nada más la mamá entiende lo que el niño quiere decir, a partir de ese uso de señas o de índices, ¿no? De indicios de que quieren algo específico, pero no lo especifican y no lo verbalizan. Muchas veces no hay contacto visual. Si, por ejemplo, están frente a un espejo, luego no se reconocen, no juegan en el espejo. En cuanto al juego, no hay un juego simbólico, no se pone en el juego la ficción, ¿no? Es decir, si tienen, por ejemplo, una preferencia o un apego por un coche, por un auto, no utilizan ese objeto como juguete, sino que muchas veces están clavados en la rueda, ¿no? No están jugando, pues. Sí utilizan objetos, pero de una manera muy particular, muchas veces como si fuesen una extensión de sí mismos, ¿no? Muchas veces el cuerpo del otro lo utilizan como extensión de ellos mismos. ¿A qué me refiero? Pues con un ejemplo, si quieren algo que no pueden alcanzar, toman tu mano, ¿no? Y te llevan al lugar para que con tu mano les des lo que ellos quieren, ¿no? Pero no hay juego simbólico, no hay un producir, por ejemplo, el sonidito del coche o del ferrocarril, ¿no? O que se están peleando los dinosaurios, ¿no? Están pegados a un objeto. Muchas veces hay una preocupación, entre comillas, obsesiva por el orden,
Y eso nos llama, desde el psicoanálisis nos llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque es típico, es común que, por ejemplo, enfilen autos, ¿no? Si tengan ellos un orden muy personal para sus coches. Pero si les movemos tantitito ese orden, poquitito, muchas veces entran en crisis, ¿no? Si cambiamos sus rutinas, poquitito entran en crisis. Entonces eso contradice la descripción fenomenológica del autismo, porque se supone que están encerrados en sí mismos, que no se dan cuenta de lo que está en el exterior, ¿no? Que no toman en cuenta al otro, y pues y no es así. O sea, el más mínimo cambio que haya en cuanto a su orden, al orden privado de sus cosas, de sus rutinas, etcétera, etcétera, entran en crisis, ¿no? Entonces no es así, o sea, no es que estén fuera del orden, ¿no? Del otro, de lo colectivo, ¿no? Más bien tienen una forma peculiar de no conectarse con el otro. El cuerpo, el uso del cuerpo en el autismo, ¿no? Hay pues conductas estereotipadas, ¿no? Conductas que los psiquiatras le llaman de aleteo, ¿no? Muchas veces así como si fueran a volar, ¿no? Mecerse, ¿no? Estar muchas veces clavados, por decirlo así, muy, enfocados a una parte del cuerpo, donde incluso se hacen daño, ¿no? Hay autoagresión, a veces se golpean la cabeza con la pared, con el suelo,